Hoy en Cara a Cara hablamos sobre el espionaje con especialistas en materia de ciberseguridad, cómo saber si tu teléfono, si tu dispositivo, si tu computadora o algún medio de información que tengas al alcance está siendo intervenido no solo por gobierno, sino también por particulares. Comenzamos Cara a Cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 5 minutos. Gracias por acompañarnos un lunes más, lunes 26 de junio. Por cierto, hoy se cumple un mes más, en particular se cumplen ya casi, estamos hablando de prácticamente 56 meses, 57 meses de aquella tragedia de Ayotzinapa, de los 43 desaparecidos que no hemos tenido una narrativa confiable ni una, ahora sí, versión histórica de lo que sucedió aquella noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y que prácticamente el gobierno federal ya enterró como una de las versiones, la que dio en su momento Jesús Murillo Caram, el procurador general de la República, pero que deja muchísimos eslabones sin resolver y deja muchísima información que todavía no queda clara y que todavía no está totalmente sustentada. Entonces, un mes más sin que sepamos exactamente lo que sucedió aquella noche del 26 de septiembre de 2014 con la desaparición de los 43, que conmocionó a México y diríamos que cambió prácticamente el sexenio. El sexenio es uno antes, para Enrique Peña Nieto, uno antes de lo que sucedió en Ayotzinapa y otro totalmente distinto después de lo que pasó aquella noche en el estado de Guerrero. Empezamos la semana y antes de hablar de algunos temas que nos dejó este fin de semana, hay que decir que se acerca el temporal de lluvias, ya estamos a las puertas. Parecía que este fin de semana, en el contexto del día de San Juan, pues parecía que iban a caer unos buenos chubascos. Algunas partes de la ciudad sí tuvieron lluvias importantes, el resto no tanto, y aparece un viejo conocido que acompaña a los periodos de lluvias, a los periodos de temporal de aguas en nuestra ciudad. Y es que en una buena parte de las colonias de nuestra ciudad, de nuestra urbe, se va la luz por muchas horas. Los reportes se vuelven muy complejos en la Comisión Federal de Electricidad. Y uno se pregunta por qué, a pesar de toda la inversión que ha tenido la comisión, de los contratos tan pesados, colectivos, los grandes salarios de los trabajadores al interior de esta empresa productiva del Estado, anteriormente la paraestatal, es tan difícil seguir reportando pues de todo, desde electricidad hasta caídas de la luz. Y en ese momento y tiene mucho que ver con la falta de cercanía que tiene la Comisión Federal de Electricidad con lo que sucede en las entidades federativas. Se entienden como una estructura, como una institución federal que debe responder a lo que sucede en la federación, a los medios federales que trabajan sobre todo en la Ciudad de México, pero que sin embargo muestran muy poca receptividad y muy poca proclividad a responder por lo que sucede en nuestra ciudad, en Guadalajara. Tuve contacto con mucha gente que ayer padecieron los vientos en la ciudad, que perdieron la luz prácticamente 14, 16, 18 horas. Y sin embargo no hay ninguna respuesta de la Comisión Federal de Electricidad porque era domingo en la noche y pues está prohibido trabajar los domingos en las noches. Y también desde este espacio, desde Cara a Cara, en Promomedios, hemos tratado en otras ocasiones de buscarlos para que den sus versiones sobre por qué esta, sensibilidad de parte de toda la estructura de luz en nuestra ciudad, y sin embargo nos ha costado mucho trabajo que ellos respondan a los llamados. Una empresa que nos cuesta muchísimo, la Comisión Federal de Electricidad, que ha sido chiqueada y que ha sido apapachada durante muchísimos años, y que creo que lo mínimo que deberían de hacer es responder a las peticiones de los ciudadanos, precisamente en este momento de lluvias en donde es tan común que perdamos la electricidad en nuestras casas y que perdamos la luz, con todo lo que ello
digamos, acarrea en términos de perjuicios para la vida cotidiana de los ciudadanos. Un fin de semana, ya lo comentábamos en el espacio de Pablo Latapí, en donde hubo una información que desató mucha polémica y mucha discusión en las redes sociales, en los medios de comunicación electrónicos, que tiene que ver con la inhabilitación de parte de la función pública a la Universidad de Guadalajara para recibir contratos públicos con gobiernos federales durante un año. Es decir, no va a poder, a partir de la fecha en que se expide en el Diario Oficial de la Federación este señalamiento de la Secretaría de la Función Pública, no va a poder realizar ningún tipo de convenio, ningún tipo de contrato con alguna organización federal. La inhabilitación llega después de el cargo, digamos, que le finca a la Secretaría de la Función Pública, es porque la UDG proporcionó información falsa en la celebración del contrato 2-120-30001-54242-7, en donde la UDG se comprometía a desarrollar el proyecto ejecutivo de la Unidad de Medicina Familiar Consultorio Sustentable en la Colonia de Las Palmas, en Cabo San Lucas, para lo cual cobraría 5.5 millones de pesos con IVA, debiendo entregar el proyecto el 23 de marzo de 2013. Hay distintas interpretaciones sobre este señalamiento. Desde la Universidad de Guadalajara se responde diciendo que es un asunto administrativo, que en realidad el problema no es tanto de la fecha de entrega o de algún incumplimiento en los plazos que fueron marcados en el convenio, que por cierto el contrato es con el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que tiene que ver con el porcentaje de subcontratación que utilizó la Universidad de Guadalajara para este proyecto. El nivel adecuado de subcontratación era 49% y la universidad acudió al 69% de subcontratación y por lo tanto violó algunas leyes administrativas en la materia. Hay otros que piensan distinto, que en realidad este señalamiento en específico a las empresas parauniversitarias, con esa cercanía que hay al proyecto personal de Raúl Padilla López, tiene que ver precisamente con eso, con un mensaje político de parte de la Secretaría de la Función Pública y con hacer ver la opacidad que de pronto reina en las empresas parauniversitarias de la Universidad de Guadalajara, que van desde el Auditorio Telmex hasta la Feria Internacional del Libro, el Festival de Cine o digamos agencias de viajes y distintas, el Prolex famoso donde se dan donde se enseñan lenguas. Es decir, estamos hablando de interpretaciones distintas, desde aquellos que piensan que es un mensaje directo a la opacidad de las empresas parauniversitarias hasta los que, por el contrario, desde la Universidad de Guadalajara dicen que es un asunto administrativo y que por lo tanto van a recurrir el fallo, la sentencia de la Secretaría de la Función Pública, que se oficializó precisamente en el Diario Oficial de la Federación. También el fin de semana Aristóteles Sandoval estuvo con los jóvenes del PRI, con la Junta Regional de los Jóvenes del PRI, donde estuvieron ahí distintos liderazgos del partido, y allí el gobernador habló de corrupción y habló sobre temas relacionados con el sistema estatal anticorrupción y cómo la corrupción impacta a los partidos políticos. Escuchamos lo que dijo Aristóteles Sandoval y lo comentamos. Que la corrupción no tiene ADN. La corrupción se presenta en todos los partidos, en todas las instituciones, porque están formadas de hombres. Y ahí es donde debemos de defender nuestros logros, porque cuando el PRI se mueve más rápido, es cuando la oposición se enoja y manifiesta su intolerancia, su autoritarismo. Pero no nos quedemos en los movimientos que solamente descalifican o destruyen. Ahí están las palabras de Aristóteles Sandoval. El asunto aquí es que, si bien es innegable que la corrupción afecta a todos los partidos políticos, y diría que afecta a todas las organizaciones humanas, sean universidades, escuelas, iglesias, digamos, cualquier organización en donde hay humanos es susceptible, por supuesto, de corromperse. Hay que decir que no es lo mismo, no existe el mismo nivel de corrupción en todas las instituciones, ni públicas ni privadas. Digamos que en el caso del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, si contamos el número de gobernadores con casos de corrupción abiertos en los últimos años, nos daremos cuenta que tiene muchísimos más que el Partido de Acción Nacional o que el Partido de la Revolución Democrática, o incluso que Morena, que no le ha tocado gobernar o estar al frente de algunas gubernaturas. Por eso creo que de pronto relativizar y decir es un problema de todos
no nos ayuda a entrarle de fondo y resolver los problemas estructurales. Creo que hay partidos políticos en donde la corrupción se ha vuelto un sistema interno, más allá de casos aislados o de gobernadores que solos, de forma autónoma, le han decidido meter dinero a la cartera y a la caja del dinero de todos. Creo que se vuelve un sistema de ascenso al propio interior del partido político, y más que un asunto de casos aislados, se vuelve precisamente eso, una actitud sistémica de enfrentar la corrupción. Creo que sí partimos del hecho de esta teoría famosa del ventilador, en donde si sientes que tu partido político está manchado, lo mejor es agarrar lodo y tirarle al resto de los partidos políticos con el fin de que todos parezcan igual de sucios. No nos llevará a nada. Qué bueno que Aristóteles Sandoval ha abanderado causas relacionadas con el combate a la corrupción, con comprometerse en algunos temas fundamentales en materia del sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, creo que el asunto no debe quedar nada más en palabras, en discursos, sino tiene que traducirse, y esto será en los próximos días, en una legislación de vanguardia para Jalisco en el sistema estatal anticorrupción. Y también ayer los perredistas tuvieron su Consejo Nacional, en donde decidieron que van a encabezar, que impulsarán un famoso Frente Amplio Democrático, FAD, de cara a 2018, en donde Miguel Ángel Mancera parece ser la cara más visible como candidato de cara a 2018. Todo parece indicar que la alianza con Morena está totalmente sepultada, es decir, que la izquierda va a ir fragmentada de cara a los comicios presidenciales, y en lo que se abre la puerta y en donde parece que hay un buen porcentaje de acuerdo al interior del PRD, es en construir una alianza con el Partido Acción Nacional. Veremos cómo reaccionan del otro lado, del PAN. Ya hubo una de parte de la dirigencia nacional donde saludan la decisión del PRD. Sin embargo, algunos sectores críticos, como por ejemplo Margarita Zavala, todavía no ha dejado tan en claro su postura de ir con el PRD de cara a la elección de 2018. Y por cierto, si usted estuvo recibiendo algunos mensajes durante el fin de semana, donde con una especie de nombre en donde se hacía referencia a Infojal, información de Jalisco, donde se hablaba precisamente de las fotomultas, de infracciones, de espionaje, dijo Gonzalo Sánchez, el vocero del gobierno del estado, que eran mensajes que no respondían nunca a una campaña de parte del gobierno, sino que tenían que ver más bien con actitudes de guerra sucia que quieren manchar al gobierno del estado, que detrás precisamente de esta operación no estaba el gobierno del estado mandando mensajes a los celulares de los jaliscienses. 33 18 80 76 41. A la vuelta hablamos de seguridad, hablamos de espionaje, cómo darnos cuenta que nuestros teléfonos, que nuestra computadora o que algún dispositivo está siendo espiado. Regresamos a Cara a Cara. Desde el año 2014 el gobierno de Jalisco es cliente de la empresa Hacking Team. En 3 pagos, la administración de Aristóteles Sandoval solventó la cantidad de 448,000 euros por un software para obtener información de dispositivos, sean celulares o computadores. El gobierno de Jalisco ha dicho que el software se adquirió exclusivamente para perseguir a criminales. Y al día de hoy es cierto que no hay ningún caso que confirme que el equipo sea utilizado para otros propósitos. Sin embargo, lo que generó dudas en aquel 2014 fue que quien recibió el equipo fue la Secretaría General de Gobierno y no la Fiscalía General del Estado. Fuentes extraoficiales señalan que fue precisamente Luis Carlos Nájera, fiscal en aquel momento, quien se negó a recibir el equipo. Es cierto que ha habido una disminución en los secuestros, pero eso no termina de disipar el uso total del software, ya que hay pocas órdenes judiciales pedidas para intervenir desde 2014. Hoy en Cara a Cara nos metemos a analizar el asunto del espionaje y cómo se utilizan estos softwares. Y para platicar del tema saludamos al ingeniero Arturo Fajardo, especialista en ciberseguridad. Arturo, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Y al maestro que ha estado con nosotros, Álvaro Iván Parres Paredo, coordinador de seguridad y redes de informática del ITESO. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Escríbenos al 33 18 80 76 41. ¿Alguna vez te has sentido espiado, ya sea por el gobierno, por un familiar o por alguien con el que tuviste problemas? Platícanos, escríbenos, coméntanos al 33 18 80 76 41. Arturo, no sé si tú has estado familiarizado con estos softwares que se han hablado en últimos días. A nivel federal el caso de Pegasus, y a nivel local este software que tiene un nombre un poquito más largo que provee la empresa Hacking Team.
¿Qué hacen este tipo de softwares? ¿Cómo nos podemos enterar o cómo podemos detectar que algunos de nuestros dispositivos han sido intervenidos? Sí, básicamente son, como tú bien lo mencionas, son pedazos de software que lo que haces es que se instalan de manera no autorizada, o los instalamos de manera no autorizada. Digo, los instalamos porque puede ser por medio de algún descuido que nosotros tengamos. Se pueden instalar estos en dispositivos móviles, en equipos de cómputo, bien pueden ser celulares también en un momento dado. Y bueno, sí es totalmente posible, ¿no? De hecho, cualquier dispositivo conectado a Internet es totalmente, candidato a ser vulnerado. Habrá unos que tengan más protecciones que otros, pero la realidad es que todos actúan de la misma manera. Por lo que pude leer acerca del dispositivo en particular de Pegasus, como se operaba es a través de un mensaje. En los casos que están documentados en la investigación que presenta la Red por la Defensa de los Derechos Digitales y artículo 19, fueron a través de mensajes de SMS, en donde te venía una especie de liga, un link, en donde le apretabas. Y algunos decían que cuando les aparecía el link famoso o la página, pues estaba roto el link o cualquier cosa, pero se puede operar de cualquier forma, ¿no? No tiene que ver con SMS, puede ser cualquier tipo, puede ser un correo electrónico, un WhatsApp, como sea. Sí, inclusive puede ser a través de una conexión Wi-Fi, a través de una conexión Bluetooth, muchas veces. Pero lo curioso de todos estos programas es que siempre dejan evidencia, siempre se puede hacer un análisis forense. Realmente son pocos los... Hay un rastro, correcto. Hay un rastro que dejan, generalmente son archivos, y hay forma de hacer un análisis forense. Desgraciadamente, pues esto no es algo que esté al alcance de todo el mundo y al conocimiento de todo el mundo, pero sí hay manera de detectar y de hacer ese análisis forense dentro de estos equipos. ¿Hay forma, Álvaro Iván, de darnos cuenta que nuestro teléfono ha sido intervenido de alguna forma o simplemente seguimos escribiéndonos, hablando sin tener ningún tipo de señal? Va a depender mucho del tipo de software, de malware que tengamos instalado. Tipo, en el caso de Pegasus era un malware muy bien hecho, lo cual sí era prácticamente imposible darte cuenta que tu teléfono había sido comprometido. Realmente, ¿cómo te puedes dar cuenta? Pues de repente comportamientos raros, de repente... Ahora sí, si tu celular empieza a fallar de la nada, pues estamos hablando que algo raro está sucediendo. Pero tradicionalmente los malwares bien hechos va a ser complicado, pero hay también muchísimos mal hechos que vamos a ver, ¿no? Aquí pues, lo principal es, regresamos, ¿no? Cuidarnos, el no abrir ligas que no conocemos, no instalar softwares que no sabemos. Que no nos gane la curiosidad, ¿no? Exactamente, que no nos gane la curiosidad. Ahora, ¿y hay alguna otra forma? Si están muy bien hechos, me dices que hay poco que hacer, pero partimos, por ejemplo, algunos de la idea de que de pronto si tu señal de teléfono, que era buena, de pronto empieza a fallar o... Que eso es un indicativo de que tu teléfono pudo haber sido intervenido o no tiene nada que ver una cosa con la otra. Realmente nada tiene que ver. Hoy en día, si de repente tu celular empieza a fallar, puede ser hasta que te construyeron un nuevo condominio al lado y entonces hay 100 teléfonos más y la antena se saturó. Pueden ser 1000 factores. Yo me iría más al desempeño de tu celular. Hoy en día traemos un smartphone todos. Entonces me iría más si el desempeño se empieza a degradar demasiado. Si de repente, algo tan sencillo, ¿no? Se empieza a calentar de más tu celular, algo está sucediendo ahí. Si se empieza a calentar de más. ¿Batería y eso también? Exactamente. Es que eso quiere decir que hay un programa detrás que está corriendo que tú no sabes. Entonces, si te pasa eso, lo mejor es que ir con un especialista. Resetearlo a fábrica y volverlo a configurar. Arturo, ¿qué más podemos ver para ver si nuestro teléfono está intervenido? Bueno, para el tema de intervención realmente poco se puede hacer, ¿no? Es, como bien decía nuestro compañero, difícilmente vas a poder entrar. Lo que sí se pueden hacer cosas preventivas, ¿no? Si uno es muy cuidadoso, digamos, con el tipo de comunicaciones que se tienen, podríamos estar teniendo comunicaciones solo dentro de redes que conocemos, por ejemplo, ¿no? Redes donde haya un firewall, ¿no? No tener, por ejemplo, comunicaciones, pues en este caso de SMS, a lo mejor a través solamente de redes en las cuales tengamos o estamos atrás de un firewall, ¿no? Si nos vamos a conectar, que no sea en un café internet, que sea a través de una VPN, que se asegura, que esté asegurado, ¿no? O sea, esa es la parte preventiva que podemos hacer. Inclusive si somos muy cuidadosos, pudiésemos tener un equipo totalmente desconectado a internet, en donde tenemos información confidencial de la cual nadie quiere enterarse, ¿no? Muchos de nosotros guardamos secretos, todos tenemos fotos de nuestra familia, fotos de cualquier cosa, e inclusive... La vida privada, ¿no? Sí, la vida privada también. Sí. Todas las cámaras, todos los dispositivos tienen cámaras y en un momento dado pues pueden estar siendo utilizadas, ¿no? Digo, para las cámaras hay una solución muy sencilla, hay unas etiquetitas que le puedes poner a la cámara y listo, o sea...
Ahí no hay mucho que hacer. Para el micrófono un poquito más complicado en el caso de los celulares, ¿no? Pero bueno, esos son el tipo de cosas que podemos hacer en un momento dado para protegernos un poco más. Y Arturo, ¿y estos softwares, qué información pueden ver? Toda, prácticamente. Si se infiltran en nuestro teléfono, pueden bajar nuestras fotografías, nuestros mensajes de WhatsApp, o nada más son metadatos o conversaciones. Dependerá del pedazo de software que haya sido instalado, del malware que haya sido instalado en el dispositivo, pero si tiene acceso al sistema operativo, básicamente, pues todo lo que yo puedo ejecutar en el sistema operativo se puede utilizar a través de este malware. ¿Sí? Y ahí tiene que ver con el cuidado que tengamos de nuestro teléfono, ¿no? Es decir, ¿qué cosas tenemos que hacer en nuestro teléfono para hacer más difícil que este tipo de cosas sucedan? Tú decías el caso de los links, pero ¿qué otras cosas para un poquito protegernos? Mira, lo principal, y regresando, hoy en día tenemos un smartphone con nosotros, es no traer aplicaciones que realmente no usemos, ¿no? Yo de repente pongo el ejemplo, ¿no? La lámpara ultra brillosa que parpadea de más no es necesaria. Entonces, cuidar mucho lo que instalamos, instalar únicamente lo necesario, cuidar a dónde accedemos de nuestro celular, o sea, también estar navegando en sitios desconocidos, no hay que hacerlo, y cuidar mucho a qué le damos clic, ¿sí? De repente nos sale una pantalla que nos dice, no, tu celular está infectado, da clic aquí para limpiar. Entonces yo diría, la pregunta es, ¿instalaste un antivirus alguna vez? No, entonces estamos hablando de algo raro. Entonces realmente lo que hay que hacer es pues usarlo como es, ¿no? Una herramienta de comunicación, una herramienta de repente para entrar a redes sociales, pero limitarnos a esos puntos. No usarlo para algo más, ni tener cosas instaladas que realmente no nos aporten algo. ¿Qué tan difícil es y qué tan caro es intervenir un teléfono, Arturo? Es decir, hace tiempo veía un reportaje en la televisión española que decía que una persona se ponía en un aeropuerto con una computadora y utilizando incluso digamos, colocaba ahí sobre una terminal una red de Wi-Fi que estaba abierta, y entonces una persona automáticamente se conectaba, decía, mira qué buena suerte, me tocó una red abierta. Entonces se conectaba a través de su teléfono y podía acceder a algunas cuestiones relacionadas con su teléfono, y no me acuerdo el precio, pero digamos, le costaba algo así como todo el software, como 5,000, 6,000 euros más o menos, poderlo utilizar a través de su computadora. ¿Qué tan caro es y si este tipo de cosas pueden pasar? Que yo me encuentro una red abierta, me conecto y en ese momento me interviene el teléfono. Yo creo que puede ser inclusive mucho más económico que los 5,000 euros. El precio. Básicamente, y habla un poquito de lo que platicábamos aquí, que son las costumbres de uso. Desgraciadamente todo el tema de tecnología nos ha agarrado muy, muy rápido a todos en común, y no hay esa cultura de la seguridad, esa cultura del manejo de la información como tal. Inclusive, siendo un poquito más sofisticados y no yéndonos en inversiones tan grandes, ya hay muchos de estos servicios en Internet a través de hackers que lo hacen como servicio, hackeo como servicio. Entonces eso de alguna forma disminuye mucho lo que son los costos, y todo lo que yo tendría que hacer en un momento dado para pagar a desarrolladores, por ejemplo, o comprar infraestructura que hiciera eso. ¿Contratas al hacker? Claro, contratas al hacker y te quitas de problemas, ¿no? ¿Y cómo en cuánto saldrá? Pues seguramente va a ser en moneda de bitcoins, que es moneda electrónica no rastreable, y pues dependerá, no sé, del tipo de hackeo, pero eso el día de hoy ya existe. Es decir, Álvaro, han cambiado mucho las formas de hackear y es mucho más sencillo que antes. Claro, de hecho, yo le diría al auditorio, si haces un ejercicio, tú entra ahorita a YouTube y pon cómo robar una contraseña de Wi-Fi o cómo puedo entrar a un celular remotamente, y vas a encontrar miles de videos en español, en inglés, de cómo hacerlo con software que tú descargas de internet sin pagar un peso, teniendo una computadora, y que funcionan. Y si son efectivos. Entonces. Sí, claro, y que funcionan. Claro que son softwares a un nivel, se llama script kiddie, porque realmente no sabes qué estás haciendo, puedes causar un daño, pero lo puedes hacer sin ningún costo y de manera exageradamente sencilla, o sea, siguiendo ahora sí que una receta de cocina. ¿Y estos teléfonos más nuevos no tienen ahí algún contrapeso para este tipo de prácticas? Bueno, digo, hay algunos fabricantes que se han esmerado un poquito más por tener controles para lo que es el desarrollo de las aplicaciones, ya lo mencionamos en otro programa. En el caso de Apple es un poquito más estricto, pero en el caso, por ejemplo, de lo que son los sistemas operativos Android, pues hay tantos sabores de Android y tantos sistemas operativos que es un poquito más laxo el control del desarrollo de aplicaciones. Entonces, como bien decían aquí, pues solamente bajar. ¿Apple sí es más seguro?
Es un poco más seguro, nada es infalible, nada que está conectado en el Internet de las cosas, es decir, aquello que tiene comunicación a Internet es infalible de ser hackeado. Entonces, ¿cómo manejar las contraseñas? ¿Estarlas cambiando? Básicamente, o sea, el principio de las contraseñas siempre es estarlas rotando, no tener una sola contraseña. Que esa parte de algo que sucede para que no se te olviden, ¿no? Exacto, y que la contraseña no contenga información sensible tuya, que también es muy común que se hace. Es decir, estarlas cambiando, no tener una contraseña para todas tus redes sociales o para todos. ¿Y algo más que se puede hacer para evitar esto? ¿O para estar un poco más seguro? Y la complejidad de la propia, o sea, mayúsculas, minúsculas, símbolos, números. Alfanumérico. Y que no diga algo, ¿no? No poner mi nombre y mi fecha de nacimiento, o sea. ¿Algo más en torno a este tema, Arturo? Quizás lo más importante es proteger nuestra información, no dejar la información en un lugar vulnerable. Un teléfono celular nos pueden robar, se puede perder, lo podemos dejar en algún lado. Pues si es información sensible, no tengámoslo en un celular, ¿no? Claro. Toda esa información, protegerla. Te decía, en aquellos casos en los que la gente es muy, muy exagerada, pues tiene un equipo de cómputo no conectado a Internet inclusive, ¿no? O sea, a ese nivel podemos llegar. Este tema ha ido evolucionando muchísimo a nivel inclusive de legislación. Los gobiernos en diferentes países, en Alemania, en Canadá, están prácticamente teniendo más o queriendo tener las instituciones de seguridad más acceso a estos dispositivos. Eso es algo contra lo que no vamos a poder, ir contra la corriente de la información. Sí. Y es mejor prevenirnos, ¿no? El asunto es cómo nos aseguramos de que esa información se utiliza de forma adecuada. ¿No? Vamos al corte 33 18 80 76 41. Estamos en Cara a Cara hablando sobre espionaje y sobre ciberseguridad. Bueno, mañana con 38 minutos platicando con el ingeniero Arturo Fajardo, especialista en ciberseguridad, y con el maestro Álvaro Iván Parres Paredo, coordinador de seguridad y redes de informática del ITESO. Ya platicábamos, Álvaro, Arturo, en el corte, si este asunto del espionaje era un problema de leyes, de normatividad. Ustedes conocen bien cómo está la legislación en la materia. Y comentábamos en el corte que de pronto hay muchos asuntos de discrecionalidad, ¿no? Como se pueden intervenir las comunicaciones si hay un tema de seguridad nacional, si hay un problema de orden público. ¿Esto se puede corregir? ¿Qué pasa en otros países, Arturo, con las mismas legislaciones? Sí, como comentamos hace ratito en el corte, hay países como Alemania, como es el caso de Canadá, que inclusive las instituciones de seguridad están pidiendo más derechos para intervención en ciertos casos, temas de pornografía infantil, temas de cierta intervención de hackeos, tener más acceso a estos sistemas de información. Es una corriente contra la cual no vamos a poder ir, es una tendencia de lo que es la era de esta información que tenemos, ¿no? Es decir, entre más grande se está haciendo el espacio cibernético, más atribuciones tienen las policías y los órganos de seguridad de estos estados. Es correcto. Pero el asunto es si se usan para lo adecuado. O sea, es decir, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que la Policía Cibernética de Jalisco, la Unidad de Inteligencia, tiene que tener acceso a este tipo de tecnologías para poder combatir a los secuestradores, al crimen organizado. El problema es que lo que vemos aquí, Álvaro, es que de pronto se utilizan con mucha discrecionalidad. Que no vemos que el número de intervenciones esté acompañado con el número de órdenes judiciales y por lo tanto ya empiezas a dudar si lo que está haciendo el funcionario es perseguir criminales o en realidad lo que quiere hacer el funcionario es intervenir a sus rivales políticos o a gente que le resulte incómoda. Efectivamente, digo, bien lo decías, ¿no? El reporte de gobierno espía, pues lo que maneja es esto, ¿no? Son mínimas las órdenes judiciales que acompañan una orden de obtención de datos. Desde la reforma de telecomunicaciones se obliga a las empresas de telecomunicaciones a almacenar por más tiempo la información de todos sus usuarios y no hay, como se dice, no existe la exclusividad de que solo con una orden judicial se pueda revelar esta información. Entonces sí es un gran hoyo. Digo, creo que, como tú dices, hay muchos delitos que para esto es excelente tener esta información, pero existe toda la posibilidad de un mal uso de la misma. Sí, y la interpretación de los conceptos, ¿no? Orden público. Pues, ¿quién define qué es un asunto de orden público, ¿no, Arturo? Sí. Hay una evolución en este tema. Se tocó hace poco, en febrero, un evento importante que se llama RCA Conference, que es quizás el evento más importante de seguridad a nivel internacional, en donde básicamente ya todo lo que es la Europol y ciertos organismos de seguridad internacional hablan de la creación de una policía cibernética mucho más cohesionada,
a nivel mundial. Esto es algo que vamos a ir viendo poco a poco. 2016 quizás fue un parteaguas en la seguridad, con todo el tema de ransomware, con todo este tema de ataques, con todo el tema de hackeo como servicio que ya existe. Pero esto lo vamos a ir viendo y evolucionando poco a poco de manera en el ámbito internacional, no solamente en el nacional, cómo va a ir evolucionando, pero estamos en pañales. Es que ahí el asunto es que la seguridad cibernética es por naturaleza un tema global. O sea, no es un asunto que respete fronteras nacionales, fronteras estatales, y por lo tanto se tiene que abordar así. Pero leía poco antes, cuando estaba preparando la plática, la entrevista de hoy, que hubo una reunión de la Organización de Estados Americanos precisamente para hablar de este tema, y a México no nos va nada bien en el índice. 25% de seguridad cibernética nos colocan, y hablan de muchísimas recomendaciones, algunas de ellas me parecen incluso de sentido común. ¿Por qué estamos tan atrasados en este tema, Álvaro, Arturo? ¿Es un asunto de inversión, de leyes, de normativa? ¿Por qué estamos tan atrasados? Yo creo que es varias cosas. Lo primero, contamos con ciberpolicía, pero hoy en día es una policía que solo actúa cuando le llega un reporte que tiene que llegar a través de un ministerio público. O sea, no va de oficio en algunos temas. No va de oficio, llega a través de un ministerio público, lo cual también en la cultura mexicana, pararme en un ministerio público a hacer una denuncia es... Y más ya por algo en internet es rarísimo. Exactamente. Sí. Por otro lado, faltan acuerdos internacionales por firmar. Hoy en día, platicando con ciberpolicía, si hoy en día se comete un delito, el cual a lo mejor se detecta que su origen fue en Holanda, no se puede hacer una petición ciberpolicía, se tiene que ir a través de embajadas, lo cual otra vez nos representa bastante tiempo, ¿no? Entonces, falta firmar acuerdos. Existen los acuerdos internacionales de cooperación en este tema. México le falta legislación para poderlos firmar. No es un tema de falta de interés, sino falta de legislación para poderlos firmar. Y también hacer cultura. Realmente la gente no denuncia lo que pasa en Internet por este tema, ¿no? Pues pasó en Internet, no me puedo defender. Incluso hay esta idea de que no está regulado Internet, ¿no? Arturo, ¿por qué estamos tan atrasados? Sí, digo, de alguna forma, como decía, toda esta evolución nos ha llegado muy, muy rápido, ¿no? Y inclusive el acceso a tanta información y a tantos dispositivos y el crecimiento explosivo de la información, pues ha hecho que el uso de esta información o cómo la debemos proteger, pues no haya sido un enfoque, sino hasta ahora, ¿no? Donde nos damos cuenta realmente que esta información pues puede ser vulnerada por todos estos accesos, por toda esta comunicación. Realmente, pues sí hace falta no solamente la cultura de la denuncia, sino inclusive la cultura de qué puedo hacer con mis dispositivos. Te voy a poner un ejemplo. Me llamó mucho la atención en este evento que comentaba, en donde en las secundarias se les daba hackeo ético a los adolescentes, básicamente. No con ¿Secundarias de dónde? En secundarias en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ya es algo que ya empieza. Y de alguna forma... Hackeo ético, así se llama. Es un hackeo ético, tal cual. Y bueno, la finalidad es no que hackeen al compañero, ¿no? ni que sepan todo este rollo, pero que sepan protegerse y hasta dónde pueden llegar las cosas. Es decir, si no puedo evitar que me ataquen, bueno, voy a, de alguna forma, darle la instrucción o darle la educación a las personas para que sepa protegerse. Esto ya debería ser algo, pues, digamos, incorporado de manera natural a nuestra educación. Lo que pasa es que todavía no la hemos, digamos, embebido en nuestro modelo educativo, pero definitivamente es algo que se tiene que hacer. O tú estás en un entorno educativo. No sé si en el ITESO han pensado en eso. Sí, de hecho, bueno, el día de hoy tenemos una carrera sobre seguridad informática para formar especialistas y expertos en esta área, pero estoy muy de acuerdo. Realmente, como en su momento se decía, ¿no? En las prepas, a su vez, tendría que dar finanzas personales o temas de esto. Hoy en día, una materia de seguridad digital, seguridad informática, sería algo básico porque cada día vamos a exponernos más y cada día pues es más global el mundo en ese tema de las comunicaciones. Arturo Fajardo, y el asunto de la venta de datos. Tenemos, es otro tema que desde la intuición parece que sucede mucho. Pasamos por internet dejando datos por todos lados. Y no sé si tenemos también los instrumentos necesarios, si las policías lo tienen para detectar esa venta de datos, e incluso también el manejo por parte, hace tiempo se supo de todo un padrón que se filtró. Era de Movimiento Ciudadano y lo había contratado un espacio para resguardo y se pudo hackear. Es decir, ¿cómo estamos en el asunto de venta de datos y si es algo que nos tenga que preocupar, algo que sucede cotidianamente? Sucede todos los días. Inclusive hay libros que dicen yo a la venta, ¿no? Como tal, así se llama, o mi información a la venta, y es un grave problema.
Hay tecnologías que nos ayudan a proteger como tal la información, cierta información, o sea, a darle una cierta marca de agua, ¿no? Directamente a esa información para poder dar un rastreo a la información y saber qué se hizo con esa información. Pero más allá de eso, la práctica que tenemos en general, pues es muy, muy abierta, ¿no? Todo el mundo puede estar accesando a la información en cualquier momento, de cualquier forma. ¿Y también la venden estos, por ejemplo, Google, ellos venden esa información? Más que vender esa información, Google, ellos te venden sistemas de dar publicidad a las personas específicas. Muy segmentado, Sí. ¿no? Lo que sí es importante decir es que justamente es qué dejamos en la red, qué datos dejamos. Y vamos a regresar. La falta de cuidar la información, tipo el caso que comentabas del Movimiento Ciudadano con Sí. el padrón electoral, ni siquiera fue un hackeo, fue un error de que publicaron en una base de datos sin ningún tipo de contraseña toda la información. O sea, ni siquiera hubo ahí un tema de algún experto robando la información, no, fue un descuido del administrador. Entonces creo que tenemos la ley de protección de datos personales en propiedad de terceros, lo cual hay que hacer las dos, cumplirla por un lado a las instituciones que almacenan datos y por otro lado como ciudadanos también, de repente si nuestra información está en un lugar que no la dimos o no fue bien protegida, denunciarlo. Tú lo decías, no sé, la ciberpolicía no lo persigue de oficio, pero sí podría ponerse una denuncia y ellos seguirlos. Pero hay algunos temas que sí los podría, o podría intervenir de oficio, a posibles homicidios, actos del crimen organizado. Eso tendrán que entrar de oficio. No sé si tienen las facultades para entrar de oficio. Según en México desconozco el tema como tal, pero en otros países sí es, Sobre sí todo es de oficio. terrorismo, ¿no? Sí, terrorismo. Vamos al corte, 9 de la mañana con 48 minutos. Estamos en Cara a Cara. De la mañana con 51 minutos, 33 18 80 76 41 es el WhatsApp en cabina, hablando sobre espionaje, sobre ciberseguridad, cómo protegernos frente a estas nuevas amenazas. Algunos mensajes. 0347, buenos días. En la empresa que trabajo todos los días hablan 5 o 6 veces al día vendiendo el servicio de teléfono e internet. Y pregunté qué puedo hacer para que dejen de llamar y me respondieron que me comunicara con mi proveedor actual, ya que es él quien vende los datos. ¿Qué se puede hacer? Gracias. No sé si ustedes sepan qué se puede hacer, no sé si una denuncia. Mira, aquí básicamente lo que pasa es que no leemos los contratos. Normalmente cuando firmamos una tarjeta de crédito o un contrato de teléfonos, ahí viene una cláusula donde le permitimos a la empresa vender nuestros datos o dar nuestros datos a terceros para publicidad. Es una cláusula que está en todos los contratos si no la leemos. ¿También de telefonía? También de telefonía. Aquí mi recomendación sería más bien registrarse, tanto IFETEL como COFETEL tienen bases de datos para prohibir recibir llamadas de publicidad. Entonces yo le recomendaría a esta persona registrarse. ¿En IFETEL? Tanto, bueno, ahora es... IFT, ¿no? IFT Sí. y COFET y Sí, el Consejo Regulador, ¿no? el regulador Federal tienen estas bases de Telecomunicaciones. datos para poder... Entonces tú ahí vas, te registras Exacto. y prohíbes que tus datos sean utilizados para este tipo de Más llamadas. bien que te puedan entrar ese tipo de llamadas. Te pueden entrar. Aún Ya. así te pueden entrar, pero sí reducen bastante. Igual con UCEF también tiene lo mismo. Porque aparte cambian de teléfonos y Exacto. es imposible, ¿no? 8503. Hay personas que por seguridad nacional, pone entre comillas, hackean los celulares hasta a los empleados. ¿Pasará mucho esa práctica a los empleados en las empresas? ¿Es fácil hackear sus teléfonos para saber si traen alguna tranza, algún business ahí abajo? Arturo. Pues digo, de ser posible es posible totalmente, pero- ¿no? A lo mejor no es lo más, definitivamente no es ético, ¿no? No, Pero- claro que no. Pero sí puede ser posible, ¿no? Si de alguna forma hay un descuido donde se puede instalar alguno de estos programas que hemos mencionado para hacer espionaje, ¿no? Pues inclusive se podría hacer sin ningún problema. 2898, la buen día. La venta de datos actualmente es un negocio espantoso. Yo tengo una empresa y eso implica que mis datos estén por diferentes plataformas y páginas por trabajo. En este momento ya no aguanto los bancos, promociones, etcétera. Esto es muy delicado. La protección de datos no se da en nuestro país. Bueno, es un asunto, por supuesto, de normativa, pero sobre todo de impunidad, que es muy difícil actuar contra este tipo de presiones. 2156, hola, buenos días. Yo no me considero un hacker, pero encuentro siempre errores en sistemas. ¿Dónde puedo desarrollar mi habilidad? Se pregunta, son errores graves. ¿Hay lugares para acudir, para desarrollar este tipo de habilidades? Pues básicamente, digo, las universidades tenemos, no sé la edad de esta persona, tenemos carreras, o hay bastantes diplomados, bastantes cursos sobre seguridad. Hoy en día, efectivamente, los softwares están muy mal desarrollados y hay que también la gente que desarrolla software ser conscientes de la seguridad
y empezar a cuidar todo ese tipo de aspectos. 9817, el celular de Enrique Alfaro ha de tener más antenas que un edificio Infonavit. Sabemos que el PRI le gusta la guerra sucia y no dudamos que usen la tecnología para tal fin. Nos dice 2289, ¿el botón de pánico del gobierno del estado de Jalisco será acaso un tipo de software para espionaje? No, el botón de pánico es para denunciar algunos delitos, para intervención en momentos de crisis, sobre todo de la Fiscalía General del Estado, pero no tiene nada que ver con este software. 4141, hoy me llegó este mensaje a varios conocidos, ya lo habíamos comentado, que no era un mensaje operado por nuestras autoridades. 8807, cuando hago una llamada aparece un recuadro, llamada desviada a 525512550001. No sé eso de qué será. Normalmente eso es algo normal del teléfono. Lo que está haciendo es que en ese momento todas las llamadas que ingresan al teléfono se desvían al buzón de voz. Es algo normal. No es un hackeo. Buenos días, Enrique. Oye, bueno, no podemos decir eso, pero qué mal el gobernador, solo habla muy sin sentido, como dice el burro hablando de orejas. Basta ver a Peña y toda su administración apadrinada por la corrupción total. Y aquí en Jalisco lo mismo, es la burla, ya que hay muchos actos de corrupción por el gobernador. Hay que darle una barra de jabón para que se lo lave, que dice en verdad una burla. El señor Sandoval, saludos. Javier Preciado, gracias Javier por tu comentario. 2348, Enrique, buen día. Qué lamentable que en el Teatro de Degollado fue víctima de los grafiteros. Esta es la realidad de la seguridad en nuestra ciudad. Esto no es arte, sino delincuencia, y más como estamos hablando de un edificio tan emblemático y tan importante para nuestra ciudad. 4358, buenos días. ¿Se podría saber qué riesgos latentes se tienen en Facebook, Instagram y WhatsApp de que se roben datos, fotos, incluso accesar a un celular? Sí, definitivamente todos los medios que mencionaron son totalmente vulnerables. Ya no hay una seguridad, y más si no sabemos desde qué redes nos estamos conectando como tal, ¿no? Directamente lo que es Facebook, tendríamos que ver directamente los parámetros de configuración de seguridad, ya lo platicábamos, dentro de cada uno de estos programas, ya sea Twitter, dentro de Facebook, básicamente, pero si estamos nosotros publicando algo en Internet, es algo que seguramente en algún momento se va a dar a conocer o se va a guardar en algún lado, que definitivamente no va a ser nuestro equipo de cómputo. Cuidado, exactamente. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, desde temas, decíamos el otro día, oye, voy a salir de vacaciones, y bueno, ya, o sea, subes una foto y ya estás diciendo que estás fuera de tu casa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con la información que publicamos en redes sociales. Hay algo importante, sí, sobre todo tú que hacía el comentario, ¿no? Fotos y eso, Instagram, Facebook, Twitter. Cuando nosotros subimos una foto, cualquiera de estas redes sociales, la propiedad de la foto es de ellos, por el contrato de servicio. Ellos son los dueños, ¿no? Entonces, si ellos la quieren publicar, la quieren vender, la quieren hacer lo que quieran, ellos son los dueños de esa foto. Entonces ahí tener mucho cuidado, porque si publicamos una foto comprometedora, si bien ellos no tienen el derecho de utilizarla ni para extorsionar ni para nada, sí pueden liberarla, ¿no? Y de alguna forma complicarnos. ¿Se debe regular más las redes sociales? ¿Sí o no? Desde su punto de vista, Arturo Álvaro. Híjole, es un dilema al final del día, porque al final las redes sociales son para dar a conocer, para tener la apertura, para poder comunicar de manera libre, ¿no? Yo creo que más bien lo que se tiene que hacer es como cuáles son las mejores prácticas para el uso de las redes sociales. Tiene que haber cierta regulación, claro, en casos extremos, ¿no? Donde realmente se está haciendo un mal uso directamente, o tener esa intervención. ¿Qué es lo que ya está en los códigos penales y que tiene que ver con delitos, extorsiones, amenazas, todo eso, ¿no? Correcto, pero si nosotros estamos haciendo uso de una red social, bueno, automáticamente debemos saber que esa información puede estar comprometida, o que esa información puede ser utilizada de otras maneras que no necesariamente son el fin con las cuales lo hicimos. El cambio en redes sociales tiene que venir de la ciudadanía, más que de un aparato. Del usuario, correcto. ¿No? Álvaro. Exactamente de acuerdo. Creo que no se deben de regular, son espacios libres, espacios donde se debe poder opinar. Más bien, los usuarios son los que tendrán que aprender cada vez a usarlas de mejor manera. Y no exponerse. Álvaro Iván Parres, coordinador de seguridad y redes de informática del ITESO, gracias por haber estado aquí en Cara a Cara. Muchas gracias, Enrique. Arturo Fajardo, especialista en ciberseguridad, gracias por habernos acompañado. Gracias, buen día. Nos vamos, nosotros mañana platicamos con Mauricio Gudiño, él es subsecretario de Administración, en particular sobre el contrato de concesión con la empresa de fotomultas, con la famosa empresa Autotraffic, y otros temas relacionados con la administración de la entidad. Soy Enrique Tucen y hasta mañana a las 9.